Siguiendo con el ciclo de entrevistas, Mujeres Feministas Hoy, vamos a presentar la sexta entrevista y la sexta entrevistada, que en este caso se trata de Jimena Rifo Piña. Jimena es profesora de filosofía, es activista lesbofeminista, es fotógrafa feminista, ¿cierto? Y también tiene un magíster en estudios de género y literatura. Bienvenida, Jimena, y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, gracias por la invitación. ¿Quedó bien con la presentación? Sí. ¿Faltó algo que agregar? ¿Gustaría agregar algo más? No, está perfecto. Cuando muy chica estudié práctica veterinaria, pero ya es mucho. Siempre hay algo más que agregar. Bueno, Jimena, la idea de la entrevista es como focalizarnos un poco en tu trabajo activista. Y una de las primeras preguntas que yo te quería hacer tenía que ver con eso. ¿Cómo entraste al activismo? ¿Fue tu primera entrada a través del feminismo o tuviste alguna relación previa con otros movimientos sociales? Sí, mira, mi entrada, yo soy activista del año, como una fecha que puedo situar es el año 83, pero es un poquito antes, un año antes tal vez. Lo que pasa es que yo en esa época era estudiante secundaria, estábamos en la época de Pinochet, y me entro bueno, de alguna manera me seducen los trotskistas, me meten ahí, me educan políticamente, porque yo no tenía ni una educación política, entonces yo además vivía con mi madre estaba en relación con un carabinero, y entonces activo, y no se hablaba nada de política en mi casa. Hasta ahora mi familia es muy apolítica, entre comillas, porque la política tiene que ver con todo. Entonces ahí en esa época había un grupo de teatro, y a través del teatro pues me invitaron como a otra obra, un centro cultural, y resulta que esta gente, el centro cultural, eran trotskistas, que de alguna manera en esa época se hacía activismo de forma muy oculta, porque era muy peligroso, en plena época Pinochet. Y aquí en el año 83 comienzan las protestas y empieza también el movimiento estudiantil a activarse inmediatamente, en conjunto con el llamado a paro que hicieron los obreros del cobre en esa época, y que convocaron a todas las organizaciones sociales. Entonces ahí, en el año 83, yo soy activista, fui presidenta del centro de alumnos, y comenzamos también a organizarnos con los estudiantes secundarios, formamos el COEM, que es la Coordinación de Enseñanza Media, luego viene la Profeces, y después yo ya no estoy en la enseñanza media, viene la FECES, que es una organización estudiantil que se reactiva porque ha existido, bueno, por lo que estuve leyendo un texto que salió hace muy poco de Juan Alfaro. La FECES es una organización estudiantil secundaria durante mucho tiempo en Chile, muchas décadas, antes de Pinochet. Así que se reactivó eso. Luego de eso, terminó la época de Pinochet, yo también terminé con estos partidos de izquierda, de trotskismo, porque se fue Pinochet en el año 88, y pasó algo muy curioso, porque se va Pinochet, pues toda la movilización social era fuera Pinochet, todos y todas estábamos en torno a esa consigna, y cuando se va Pinochet quedamos como, ¿qué viene ahora? ¿No? Después era el tema de la alegría ya viene, etcétera. Entonces se va Pinochet y luego entonces, bueno, yo lo he dicho varias veces, hay como una especie de vuelta hacia una. Y la vuelta hacia una era mi tema lésbico pendiente, porque tú en el partido, no sé, ni los gays, creo, ni las lesbianas estábamos actuando desde nuestro sentir, sino que era Pinochet. Bueno, se va Pinochet, entonces hay una vuelta a una, y justamente ahí encuentro una agenda de la mujer que crea Soles Rojas, que creo que también existieron otras agendas, y en esta agenda de la mujer, que la habré comprado, no me acuerdo bien, en el año 88 por ahí, que me encuentro con ella, al final de la agenda sale como una especie de director, sí, de organizaciones de feministas y de mujeres. Y entre esas sale decía Ayuquelén, agrupación de lesbianas feministas, y leo la palabra lesbiana, cosa que pensé que nunca lo iba a encontrar. Es decir, ser lesbiana en esa época era bien complicado, además muy culposo con toda esta cultura
cristiana, toda esta cultura de esta moralina, ¿no? Que entonces muy culposo, muy oculto. Y me acuerdo que escribí una carta, digo, primera vez que escribo que soy lesbiana y no sé qué, y bueno, antes de eso yo, donde me escribían, porque como venía la tradición de Pinochet, todo el tema de no podías dar tu dirección, dice, soy una hija de Pinochet, entonces también toda esa cosa, la persecución, el miedo, el sapo, se le estaba instalada prácticamente la SS acá en Chile, ¿sí? No podías hablar, no podías decir la palabra política, cosa que ahora la gente dice, bueno, pero era así, no podías decir la palabra ni política, ni izquierda, ni un concepto que refería a la política. Entonces, yo no sabía cómo hacerlo y bueno, arrendé una casilla, yo también, en el Correo Central, me acuerdo, porque no había internet en esa época. Y Ayuquelén también tenía su casilla en el Correo Central, entonces probablemente la casilla estaba al lado, a la vuelta, no sé, pero nos demorábamos 2 semanas entre que yo escribía, me contestaban, y era 2 semanas el proceso. ¿Cachai? Probablemente estaba la casilla, a lo mejor estaba al lado, no sé. Pero bueno, ahí conocí a Susana, que me empezó a escribir cartas, a responderme, que no era la única, etcétera. Fue pero maravilloso. Fue como un nuevo despertar, un nuevo crecer, porque era entrar en un mundo súper necesario, propio, muy íntimo. Y bueno, empecé a conocer a otras lesbianas. Me acuerdo que esto era, Susana intercambiaba cartas, me decía, mira, hay otra chica que también, no sé qué, estudia, y si te gustaría, y ella le hablé de ti, y ella también, si quieren se intercambian. Como que claro, era como la administradora de un chat, era la misma lógica, sí, pero a través de cartas escritas. Sí. Así que ahí, bueno, conocí a Carolina, que en esa época estudiaba obstetricia. Yo ya era fotógrafa, en esa época estaba terminando fotografía. Y nos cruzamos las cartas y empezamos a salir con Carolina, a conocernos, qué sé yo. Y para nosotras era sumamente importante, que lo he dicho también varias veces, era engancharnos, pero porque éramos nosotras, no porque encontrar a otra lesbiana era súper complicado. Entonces tú conocías a una lesbiana, te enganchabas, pero entonces nosotras queríamos conocernos y ahí tuvimos un proceso como de 3 meses, yo creo, un poco menos, no sé bien, hasta que ya nos enganchamos. Nos besamos en la calle, en un lugar así como pasaban los autos, pero nos daba lo mismo. Bueno, después ya que nos hicimos pareja, buscábamos lugares oscuros. No era llegar y andar de la mano, es decir, una cosa muy... Además su familia y mi familia fue bien clandestino también. Bueno, sí que fue re lindo esto. Pertenecimos a la Ayuquelén, lugar donde logramos... encontrarnos a mujeres que hablábamos de autoestima, de sexualidad, aprendíamos a hacer juguetes lésbicos para el goce sexual, hablábamos abiertamente, hablábamos de feminismo. Yo ahí entra el feminismo, a través de la Ayuquelén, a través del lesbianismo entra el feminismo, porque antes no tenía ni idea, no, es decir, siempre lo he dicho también, es como he escuchado otros conceptos como una lesbiana silvestre. ¿Y ahí ya habías pasado por la escuela de filosofía? ¿Habías estudiado filosofía? No, yo estudié filosofía, yo estudié fotografía. Yo estudié filosofía cuando cumplí exactamente 30 años, decidí estudiar filosofía. Porque igual era de una familia de la población muy precaria, ¿cachai? Mi madre no tenía recursos, mi familia no tenía recursos. Éramos 5 hermanos, yo soy la menor. Entonces mi madre como que nos ofreció educación, pero técnica. Entonces yo estudié ventas y publicidad, estaba en un comercial, que era como lo que más me permitía estar en la calle, porque lo otro era secretariado, contabilidad, pero bueno, por lo menos lo otro eso estaba en la calle. Y mis hermanos tuvieron carreras técnicas, todo, entonces no teníamos, es decir, pensar en la universidad en esa época era como un imposible. Mi hermano es muy brillante, uno de mis hermanos mayores, y no tuvo acceso a la universidad porque no tenía recursos, ¿cachai? Entonces para mí pensar en la universidad era como un lujo. Pero ya cuando cumplí 30 años me decidí, bueno, cuando uno cambia los folios, las decenas, algo pasa, es medio gregoriano, pero bueno, algo pasa, ¿no? En el alma, como que uno empieza. Y en un viaje me acuerdo que estaba en el norte, en el Valle de la Muerte, cachando todo el tema con los atacameños, los pueblos originarios de allá, cómo iban a morir, no sé qué. Bueno, ahí me decidí a estudiar, que tuve el apoyo absoluto de mi compañera, que era la Carola en esa época, pero a los 30 entré a la universidad.
Bueno, sí Tú que estuve ahí. entraste a la universidad como lesbiana. ¿Viviste tu vida universitaria Sí, como lesbiana pública? Sí, yo ya de hecho... ¿Cómo fue eso? Sí, de hecho, cuando entré a la universidad a los 30, a los 31 ya, porque me tuve que hacer un preuniversitario, educarme porque había salido una ecuación técnica, entonces no cachaba nada de geometría. Había muchas cosas que no sabía, es decir, álgebra, jamás me pasaron álgebra, ni geometría, entonces tuve que aprender un montón de cosas que me ayudó mi compañera y una expareja, un chico con el que estuve, que era un tipo muy genial. Entonces entre preuniversitario, ellos también me ayudaron y matemáticas, qué sé yo, y di la prueba. Y bueno, sí, yo ya era de la UCLA en esa época, ya estaba como terminando mi proceso estaba en pleno UCLA en realidad. Y entonces resultó que ahí, en ese momento, entré a la universidad, pero ya lo que venía era nuevo, es decir, como lesbiana así abiertamente no fue tan directo, pero sí lo que hacía como feminista, etc. Eso sí. Tu camino por la filosofía ahí en la universidad fue un poco desde el feminismo, ¿no? Sí, con una conciencia. Absolutamente, sí. Fue un activismo que hice ahí como feminista. Y todavía estaba ahí como emergente, estaba en mi fase así como entre trotskista, humanista, me sentía feminista. Era como bien amplio. De hecho tengo un letrero ahí que convoco a una asamblea y están todas esas posibilidades abiertas. Así que por ahí. Bueno, entonces nos contabas de tu paso, digamos, por los años 80, de tu entrada a la fotografía, y a mí me gustaría saber cómo tú vas, digamos, la foto para ti va tomando cuerpo en el activismo, y va siendo como un dispositivo, un elemento con el que tú comunicas también, y digamos, se crea este trabajo, este registro que tú has hecho durante los últimos 30 años, ¿no? 30 este año. Casi 30, sí. Bueno, yo entré a la fotografía en el año 87. Tengo mi certificado hice un taller de fotografía en el taller Sol, en esa época. Y un taller así como de 3 meses, porque previamente me había puesto a trabajar, bueno, salí del colegio, estuve trabajando en otras cosas, como práctico veterinario, qué sé yo, con animalitos. Y luego entro a una imprenta. Una amiga me llevó a trabajar a una imprenta y me enseñó lo de fotomecánica, que fue un mundo nuevo y súper entretenido porque había que hacer, trabajar con Kodalit, con películas, en cuarto oscuro, y me encantó. Me encantó porque tenía que hacer unos originales y trabajábamos cuatricromía, todos los sistemas de imprenta. Bueno, me gustó tanto que me fui al Bio Bio, famoso, y me compré una cámara, probablemente haber sido robada pensándolo bien ahora. Y me compré una Zenith, pero una Zenith muy, muy artesanal que tenía números por todos lados, no los entendía, entonces tomé un taller para manejar esa cámara, que fue, no recuerdo bien si fue de 3 o 6 meses, pero un taller rápido. Y al año siguiente me puse a estudiar fotografía. Bueno, además me cambié, antes de ponerme, yo ya tenía este taller de fotografía y al año siguiente entro a trabajar en el diario La Tercera, en fotomecánica. Y entonces trabajaba La Tercera, donde trabajé 7 años, y ya llevaba como 1 año y me pongo a estudiar fotografía. Entonces, claro, porque además trabajaba de noche, con turnos, y decidí trabajar con turnos de noche para poder tener el día y dedicarme a estudiar. Así que bien, me ordenaron los turnos, pues puse a estudiar foto, que eran 2 años y medio, 3 años estuve más o menos ahí con mi tesis y todo. Y estudié foto, y entonces mis primeras fotos son en el año 87. En plena efervescencia de Pinochet, y que yo registraba lo de mi partido político, te contaba que yo no podía hacer fotografías de muy cerca, excepto que fueran agentes de mi partido,
porque era una época en que tú no te podías acercar a la gente y tomar fotos así, porque estaba toda la época del sapo. Cualquiera podía hacer un sapo, te podía anunciar, te podía registrar, entonces era muy delicado. Entonces las tomas en esa época eran generales. Pero cuando yo hacía fotografía, yo lo tenía súper claro, consciente de que yo estaba tomando historia. Siempre lo he tenido claro, es decir, todas las fotos es tomar historia. Y bueno, lo explica muy bien Susan Sontag cuando dice que la fotografía, mientras más pasa el tiempo, y ocurre también con los artefactos audiovisuales en general, libros, películas, fotografía, cuando adquieren mayor tiempo, también van adquiriendo mayor valor. Entonces, pero yo sabía que estaba tomando historia. Las manifestaciones, me acuerdo que después seguían, manifestaciones después del 88, porque nos acabó todo. Me acuerdo de manifestaciones grandotas cuando se estaba con lo de Elwin, me acuerdo de manifestaciones también en Parque O'Higgins, cosas muy grandes. Y bueno, yo andaba con mucho material en esa época, tenía el privilegio de poder comprar, además trabajaba en un diario donde podía revelar mi material. Entonces ahí siempre andaba con mucha película y podía, es decir, era muy pobre, pero estudié como una chica, una niña bien, porque tenía mucha ayuda también del diario. De hecho ellos me dejaban revelar y podía comprar tambores de película en un lugar como más barato. Entonces la fotografía me agarró de una manera que nunca más dejé de hacer fotos hasta el día de hoy. Nunca ha pasado, yo creo que un mes, sacando la cuenta de 30 años que cumplo este año, nunca he estado, tal vez una semana, 2 semanas sin hacer fotos, sí, pero en un mes no he estado sin hacer fotos. Es decir, he hecho fotos, yo creo promedio, no sé, promedio de tener unas 10 fotos diarias, así como 5 fotos diarias en 30 años. Oye, Jimé, y en el espacio... Y en el espacio feminista, por ejemplo, bueno, tú has registrado varios encuentros feministas, ahora último has hecho talleres de fotografía, como para compartir también con las otras un poco tu conocimiento, pues saber, y la fotografía como una estrategia también de denuncia, ¿cierto?, de poner en el espacio público la situación de las mujeres. ¿Cómo fue eso en el inicio, así como en los años 90? ¿Hubo como también, como te costó entrar? ¿Fue como un espacio que reconocía la potencia del registro fotográfico, como de eso que tú dices de estar haciendo historia? No me pasó tanto como en el año 87. En el 87 yo sabía que estaba pasando una cuestión así muy histórica, además que yo estaba en estas grandes movilizaciones que eran cuestiones muy masivas en Vicuña Maquena, en la Panamericana, en General Velázquez, en el Parque La Bandera, eran cosas muy tremendas, eran cientos de miles de personas. Entonces era una cuestión muy grande, protestas muy importantes. Y luego, bueno, viene como una calma, una especie de, entre comillas, una calma, porque igual hay movilizaciones, pero no lo consideré tan, es decir, sí, siempre que he hecho fotografía de historia, pero no me centré específicamente en las mujeres, sino que también participaba de ese espacio. Después mi trabajo se ha ido decantando en que ahora soy fotógrafa feminista y me declaro fotógrafa de mujeres, es decir, eso ya después de un largo proceso de 20 y tantos años. Pero en esa época sí me tocó hacer cosas bien importantes como el primer encuentro feminista en Valparaíso, algunas manifestaciones, pero que no las veía como específicas de mujeres. Me tocó registrar a mi grupo de referencia, que es Ayun Belén, en todos sus talleres, en acciones, las compañeras que participaron, que es un material que lo tuve que mantener inédito mucho tiempo porque no tenía autorización ni permiso, y había un acuerdo de que no hacerlo público, porque las mujeres lesbianas en esa época no era como ahora, que podemos hablar de nuestro activismo lésbico, nuestro ser lésbico. Entonces me tocó registrar el primer encuentro feminista que se hizo en Valparaíso, el segundo no lo hice, el tercero también, y bueno, los encuentros sucesivos, y también el primer encuentro lésbico feminista que se hizo en el año 91, que lo hicimos en Pirque. Entonces, bueno, es material que tiene que salir. Además recuerdo que se hacían también desde el mundo gay, se hacían unos premios que se llamaban Lambda, y que recuerdo un premio que se le dio a Pedro Lemebel, reconocido por la comunidad gay como mejor escritor gay, o la Cecilia como mejor cantante, que la Cecilia nunca se ha reconocido como lesbiana, pero recibió el premio, cantaba.
Candy Dubois en esa época. De hecho, todavía no estaba Francis François, estaba Franco, me acuerdo que imitaba a Liza Minnelli, que mucha gente que ya no está porque el SIDA era muy feroz, entonces muchos amigos y activistas como Luis Gautier, mucha gente que conocí afectados por el SIDA, es decir, el SIDA fue una cuestión tremenda, sobre todo para los compañeros gay, hombres homosexuales, porque hombres que tuvieron otra vida y que en la actualidad todos, muchos, no todos, pero la mayoría tiene SIDA y se dieron cuenta mucho después, tuvimos una cultura muy fuerte. Bueno, y la fotografía siguió avanzando, entonces, pero después me doy cuenta, como en el año 90, después, 97, como en el 2000, el pasado el 2000, empiezo a centrarme en cosas estudiantiles. Yo estuve estudiando hasta el 2001 y después me empiezo a centrar en las cosas de acciones de mujeres, porque era una manera de asegurarse el registro. Por ejemplo, me acuerdo que la memoria feminista, o el caso de la Javierita, que se hicieron funa, se acompañó a la Claudia Neira, que de ahí en adelante nos empezamos a ver mucho. Ellas me avisaban, vamos a hacer tal cosa, entonces yo era la fotógrafa de ese evento porque no había fotografía. Bueno, ahora en la actualidad, hace unos años me acuerdo haber ido a una marcha de protesta por los deudores habitacionales y eran más fotógrafos y fotógrafas que protestantes. Quedé muy impactada con eso, es impresionante porque habemos muchos ahora, pero está bien también, está muy bien porque se resguarda de alguna manera la información, la democracia, creo que aporta un montón. Así que, hace exactamente 5 años atrás yo me declaro fotógrafa de mujeres, porque me empecé a dar cuenta que tengo mucho material de mujeres en distintas épocas, y de ahí en adelante yo ya me declaro fotógrafa de mujeres, fotógrafa feminista, y comienzo una serie que se llama Mujeres en Lucha, que es lo que me mantiene ocupada hasta ahora. Y otros trabajos que he hecho también, que me han contratado como fotógrafa, para hacer desnudos de mujeres en la Biblioteca Santiago, y lo último es un calendario de lesbianas feministas que está por salir, que pronto. ha costado un poquitito por temas técnicos, pero ya está por salir. Jime, el año pasado, el 19 de octubre, hubo una marcha multitudinaria por el pleno centro de la ciudad de Santiago, pero no solo en Santiago, sino en otras ciudades también del país, y no solo del país, sino que del continente también. Esto por la ola creciente de femicidios, ¿cierto? Dos que afectaron como esta parte de la Yayala, ¿no es cierto?, uno en Argentina y otro en Chile, en el sur de Chile, y se levantó una consigna muy potente, que fue el Ni Una Menos, que no estaba siendo nuevo, digamos, pero sí se hizo como público y masivo. Y tú fuiste parte de la organización de esa marcha, de las personas que convocaron a esa marcha. Y hoy día Ni Una Menos se transformó en una asamblea, ¿cierto? Y llevan agrupándose ya varios meses después del 19 de octubre. Entonces quiero que nos cuentes un poco sobre lo que pasó en esa marcha y cómo ha seguido ese trabajo y cómo se está proyectando también para este año. Sí, esa marcha, Ni Una Menos, es parte del trabajo de las compañeras feministas en Argentina, y que parte también en primera instancia de México, con todos los asesinatos de Ciudad Juárez, y luego las compañeras argentinas tienen un trabajo muy muy avanzado, que ellas hacen varios años ya, y que han logrado convocar a muchísima gente en torno a Ni Una Menos. Y eso se ha ido replicando en América Latina. El día que fue la convocatoria, el 19 de octubre, que había pasado lo de Lucía, entonces en Argentina agarró mucho más fuerza por el impacto del femicidio de Lucía, que fue empalada.
Y además pasó acá en Chile justo lo de Florencia, una niña de 9 años que probablemente abusada, que fue quemada viva por su padrastro. Entonces la indignación se juntó, hubo una rabia inmensa. Y nosotras, antes de convocar a este 19, nosotras ya veníamos saliendo por los femicidios, los segundos lunes de cada mes, con el grupo de Funa Feminista y que después nos empezamos a llamar Feministas Autoconvocadas. Nosotras venimos saliendo todo el año 2016 a la calle contra el femicidio, que hay varios colectivos, grupos de mujeres feministas. Y salíamos cada femicidio, nos empezamos a cansar un poco porque de repente habían 2, 1 a la semana, es impresionante, es terrible. Sí. Y entonces como nosotras estábamos saliendo de antes, y que de antes también del año anterior veníamos haciendo Funa, que partimos con la Funa al The Clinic, a un local Orange, el de la Cuarta, pero partimos ahí con el The Clinic, fue que se rebasó nuestro vaso de tolerancia feminista, porque ya los tipos descaradamente y sin ninguna reflexión sacaron unos tragos que era la puta caribeña, la maraca cuica, la maraca flaite, etcétera, unos tragos que se llamaban dentro de una línea de la nueva sangre. Entonces ya veníamos haciendo acciones y ya estábamos saliendo los segundos lunes de cada mes, que lo seguimos haciendo, incluso en verano, que llueva, que nieve, da igual. Y que también es replicar lo que hacen las compañeras de las guachas feministas en Valparaíso con la marcha del silencio. Ellas salen todos los 25, sea el día que sea, domingo, lunes, martes, y nosotras lo hicimos el segundo lunes de cada mes pensando un poco en las mujeres, el tiempo, lo organizarnos, qué sé yo. Entonces seguimos saliendo a las 19:30 horas en Alameda con el Paseo Amada. Y bueno, como estábamos haciendo esto, me acuerdo que esa acción la tuvimos el 15 de octubre, fue muchísima gente, familiares de Doris Andaur, una chica que había sido asesinada, que fue asesinada por un PDI y que está ahí en investigación. Fue muchísima gente, nos juntamos alrededor de 200 personas, entonces ahí, bueno, nosotras el fin de semana ya habíamos decidido convocar, pedir autorización, invitamos a la gente que fue a esa marcha y empezamos a difundir, hicimos nuestros propios afiches como lo hacemos siempre, pero esto se empezó como a replicar, se hicieron eventos, pedimos a la gente que se hicieran eventos, afiches, que también convocaran, pero se empezó a generar algo tremendo, es decir, que no nos dimos cuenta post marcha, la verdad, porque en el momento no alcanzamos a ver la magnitud de la marcha. Y nos empezaron a llamar, bueno, mis compañeras me pidieron que hiciera la vocería porque yo las había convocado, entonces me dijeron, no, tú vas a la vocería, así que depositaron esa confianza. Y nos empezaron a llamar de distintos medios, dijimos, bueno, ocupemos todos los medios, el que sea, vamos a hablar de feminismo, de lo que nosotras queramos. Y te cortan, te editan, te cambian, no sé, pues tú terminas hablando de un gesto y terminas haciendo noticias ese gesto. Pero igual quisimos ocupar todos los medios, entonces nos empezaron a llamar de acá, de allá, de muchos lugares que yo en realidad no alcancé ni a guardar esos números porque era mucha información, mucha gente que te llamaba. Y claro, con otras compañeras de las feministas, de Funa Feminista, empezamos a ir, yo iba acompañada siempre con las compañeras, pero empezaban a situarse en una, es decir, como lo hace también el tema de esta lógica patriarcal, ¿no? De tener una cabeza, de tener una con la que hablan. De hecho, por ejemplo, me invitaron a unas reuniones y programas políticos, discusión política, entonces decía, oye, somos 3, vamos a ir 3, entonces como ellos no era como ellos querían, nos dejaban de invitar. Entonces tuvimos que, de hecho iba yo con otra vocera, nos preparaban para el set, decían no, tiene que ir una solamente, queremos que vaya, te invitamos a ti. Entonces empezaron a personificar, cosa que nosotras no lo queríamos, pero ellos lo empezaron a situar así. Y que va a ser por un tiempo, porque igual nos vamos a ir, ahora somos 5 voceras, y que estamos por un tiempo determinado y luego vendrán otras voceras. Es decir, la idea es no petrificarnos en este poder y esta vocería y esta cabeza, como lo tiene el patriarcado,
súper instalados. Sí. Es cosa de Por la verlo. lógica caudillista. Claro, claro. Entonces, los medios nos instalan de alguna manera también, nos exigen. Y bueno, nosotras ya vamos a ocupar otras lógicas, pero siguen ellos con esa intencionalidad. Entonces llamamos a este Ni Una Menos, fue impresionante, post-marcha también. Nosotras nos dimos cuenta después, vimos que había mucha gente, pero después empezamos a leer de que eran 200.000, 80.000, 100.000, 150.000. Yo me quedo con la cifra más favorable, obviamente, es decir, con 200.000 personas. En un momento yo recuerdo, bueno, como fotógrafa, siempre estaba adelante, atrás, pero en un momento me salí del lienzo, porque había que ir, nosotros íbamos tomando el lienzo, que dice todas las mujeres contra todas las violencias, y me subí a un paradero de los asientos y veía mucha gente, ¿sí? No veía el final de la marcha, ¿sabes? Porque uno ve como lo último, sí, pero no lo veía. Entonces, y ahí ya íbamos por la Biblioteca Nacional, entonces dije, en realidad es harta gente, pero tampoco dimensionamos la harta que era, la magnitud. Eso lo dimensionamos después. Pero a pesar de eso, que ya estábamos viendo que los medios, los hashtags, a través de redes sociales, Twitter, Facebook, los medios, los matinales lo hablaban, ya sabíamos que iba a ir mucha gente, y con Bárbara, me acuerdo que estuvimos en mi casa antes de la marcha, y dijimos, oye, Bárbara Brito, que cuando nos juntamos con Bárbara algo pasa, que somos muy activas, es decir, como que las dos, oye, hagamos, no sé, cada vez que nos hemos juntado generamos rápidamente algo, así que dijimos, oye, convoquemos inmediatamente a una asamblea, porque esto no, la idea es que esto no quede acá y que esto sea el inicio de algo, es decir, no es que hagamos la marcha y ya de ahí te vas. Entonces me acuerdo que hicimos un afiche, ahí estábamos viendo fotos, jugamos una de mis fotos, que era de las niñas, nuestras compañeras de del bloque feminista. Entonces convocamos a una asamblea, y Bárbara, bueno, como es vicepresidenta, no era vicepresidenta en ese momento, estaba en una especie de campaña, pero yo me consigo la FAO, la Facultad de Arquitectura, estupendo. Entonces después de la marcha, ya estábamos convocando, fue la marcha y subimos inmediatamente la convocatoria. Y la idea era, claro, que lo que estaba ocurriendo, que no es casual, porque decían una cosa espontánea, sí, se junta una rabia, pero este es un trabajo de las feministas que han hecho a lo largo del tiempo. Entonces aquí, afuera, de ayer, de ahora, este es un trabajo de las feministas. Esto es una acción que se ha ido encauzando, pero no es que fue de los medios de comunicación, no es de caudilla, esto tiene que ver con un feminismo profundo que ha denunciado estas violencias extremas, que la violencia ya última es el femicidio, que nos están matando, y que viene con una propuesta de un cambio de sociedad, pero muy profundo, lo cual nos exige a nosotras estar en la calle, con un activismo de calle. Y es un activismo de calle que no nos interesan los puestos políticos, no nos interesa meternos al gobierno, ni a este ni a los que vengan. Bueno, personalmente por lo menos es lo que mantengo, ni tener recursos económicos. A mí me parece súper interesante ese gesto, porque es la manera en que tú te sales del capital. Porque para hacer una marcha y para hacer un movimiento social no necesitas recursos. Y me da la impresión de que el entrampamiento que hay, es decir, hay que arrendar una casa, hay que hacer afiche, pero el cambio que se hace a una sociedad es en la calle. Entonces creo que eso es lo que tratamos de mantener. Como más de autonomía. Absolutamente, de tu partido, de todo tipo, de centro, de derecha, sobre todo, de izquierda también. Ya, Jimmy, estamos llegando a la parte final de la entrevista. Entonces, en esta parte, la idea es que desde tu experiencia, desde tu visión, desde tus reflexiones,
hagas un aporte para la construcción de un glosario feminista, que es como el objetivo de esta última parte de la entrevista. Entonces, yo te voy a proponer algunos conceptos y tú vas a ensayar una definición, ¿ya? Entonces vamos a partir por el concepto de sororidad. Me gusta un montón el concepto sororidad, que bueno, viene de sor, que es hermana, de entre las monjas, pero que el feminismo lo toma y se lo apropia y tiene que ver con una especie de reconocimiento, es decir, lo asocio mucho al affidamento, que lo usan las italianas. El affidamento tiene que ver con una especie de reconocimiento de una otra, de un conocimiento intelectual, de vida, existencial, y le das le das como una calidad de no de maestra, pero de mayor, de que te va a entregar cierto conocimiento. Como una validación. Y como una validación. Y la sororidad creo que toma también ahí y tiene que ver con esta solidaridad en el fondo entre mujeres, porque a las mujeres se nos ha educado en la cultura en que tenemos que pelearnos por un hombre, siempre está en esta construcción cultural de la mujer fatal, la mujer ideal, esta triada, este triángulo que ha usado mucho la literatura, en que el hombre está acá, entonces tiene la mujer con la que se porta mal y la mujer con la que tiene los hijos, que en el fondo Magdalena y la Virgen, ¿no? Está como toda esa lógica de la triada del cristianismo, que es muy peligrosa, es decir, la triada del Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo vemos en muchas cosas, lo vemos en el cine, lo podemos ver en Matrix, Neo, Trinity y el otro es Morfeo. Es decir, vemos la triada sin darnos cuenta en muchas cosas. Y bueno, esta sororidad rompe con esta guerra que nos impone el patriarcado, que una mujer no puede ser amiga de la otra porque siempre le va a envidiar a la otra. Es como que le va a envidiar su cuerpo, o las cosas que tiene, o la forma de, o su familia. Entonces nos han metido una basurilla en que la sororidad rompe con esto. Y tiene que ver con el respeto y el cuidado, ¿no?, entre mujeres, es decir, creernos. Siempre que una mujer que está hablando que es abusada, que ha sido maltratada, no podemos ponerlo en duda. Es decir, en duda lo pone el patriarcado, porque así ha sido, porque la mayoría de las mujeres hemos vivido acoso, violencia, muchas están viviendo mucha violencia, abusadas sexualmente, agredidas, es decir, ha habido muchos ejercicios de mujeres que han estado en una charla y dicen que levante la mano quien nunca ha vivido una agresión, ni en la calle, ni en la casa, ni en la cama. Nadie levanta la mano, o la pregunta al revés, ¿quién ha vivido alguna violencia? Todas levantan la mano. Entonces el concepto de sororidad me parece que es fundamental trabajarlo en el feminismo. Y bueno, ahora en lo inmediato, aprovechando esta entrevista, que sea el tiempo que perdure el tiempo, hacer una denuncia que tiene que ver con una amenaza de muerte a una de nuestras voceras, que es Bárbara Brito, que también es de la FECH, vicepresidenta de la FECH, en que por acusar todo lo que está ocurriendo ahora, que estamos en febrero, iniciando febrero del año 2017, estamos con una tragedia inmensa en el país, que tiene que ver con los incendios forestales. Entonces ella ha denunciado los incendios forestales que muchas creemos, muchas personas, que está probado que son intencionales, pero reflexionamos a quién podría tener un provecho, qué maligno, ¿no? ¿Quién podría tener un provecho de esto? Sí. Pero hay provecho para algunos sectores, y resulta que son los empresarios que son dueños de todos estos bosques de pino, de eucalipto que se están quemando, y más que está agarrando todo lo que tiene que ver con bosques nativos. Entonces Bárbara dice, bueno, lo del incendio lo denuncia, que hay culpables y que habría que expropiar, cosa que estoy absolutamente de acuerdo. Y terminar con la ley 701, que es una ley que el gobierno, que lo instala Pinochet, porque todas las leyes que tenemos, todas las formas de actuar, política de ordenamiento social, todavía lo dirige Pinochet debajo de la tumba, es decir, está dirigiendo nuestras vidas absolutamente.
Entonces la derogación de esta ley 701 que le da un auspicio más encima, un subsidio a las forestales, Angelini y Mate, es es decir, pobrecitos, ¿no? Sí. Que no se cansan de esta falta de moral, ¿sí? De esta falta de este desfachatez, de este vandalismo, de este extremismo capital. Entonces, bueno, Bárbara fue amenazada de muerte, entonces lo que nos queda es actuar con la sororidad, denunciándolo, haciendo declaraciones, mostrando que ella no está sola en realidad, y la mejor manera de protección para un activista es que sea público, no mantenerlo. Sí. Bueno, nosotras como voceras hemos vivido un poco estas cosas. A mí me ocurrió, me han robado en mi casa hace 2 semanas y me robaron mi equipo fotográfico, unos computadores, y a otra compañera que es de la brigada de propaganda feminista nos robaron nuestros computadores y a mí mi cámara, entonces... pero lo que ocurre con Bárbara es ya extremo, es decir, amenazarte de muerte no estamos jugando, porque por último tú a lo mejor acá en Chile puede que ya es una exageración, no sé qué, pero te queda en el inconsciente y tienes pesadillas, estás un poco más alerta, es decir, no es una cuestión, a nadie lo puede estar transgrediendo de esa manera. O sea, una forma de decirte calla. Por supuesto, y eso es el mensaje. Eso es lo que no vamos a hacer, así que toda la sororidad con Bárbara. Ya, entonces vamos a te vamos a pedir que hagas referencia al concepto falofotografía, que es un concepto que tú creaste. Sí, bueno, pero la creación feminista tiene que ver siempre con otras feministas, es decir, no hay nada que una haga que provenga de lo instantáneo, ¿no? Tiene que ver. Bueno, la falofotografía, que bueno, la foto hecha, pensada y creada por el patriarcado, a mí me hace mucho sentido porque ahí junto fotografía, filosofía, género, que es lo que yo he estudiado, feminismo. Entonces yo lo encontré perfecto porque yo, bueno, ya en la actualidad me muevo en eso, que he juntado cosas, hago un taller de feminista y hago un análisis desde el beso tradicional del marino y la enfermera, o cualquier beso que tú puedas ver en internet, siempre tiene que ver con esta estructura falocéntrica, que siempre el varón es más alto y él es el contenedor, incluso la foto de matrimonio, es impresionante, pero a partir del beso uno puede hacer un análisis de la cultura, que tiene que ver con un análisis visual y teoría política, semiótica y todo eso. Entonces, la falofotografía, en 2008, yo empiezo a trabajar en mi 2009, 2008, en mi tesis, hice un magíster en estudios de las mujeres y el género, en la Universidad de Granada y de Bolonia, y entonces tenía que hacer mi tesis, y ahí junto todo. Y bueno, a partir de las reflexiones de una filósofa de la visualidad, que es Laura Mulvey, una feminista, y Laura Mulvey toma un concepto que ya trabaja Freud, que se llama escopofilia. Y la escopofilia tiene que ver con el amor por mirar. El escopofílico es el que está mirando, y bueno, toda la visualidad y todo lo que tiene que ver con la construcción de imagen tiene que ver con eso, consumir para el consumo escopofílico. Entonces las postales de pornografía nacen cuando casi nace la fotografía, ¿cachai? Nace la fotografía y a los 3 años ya, bueno, en realidad paralelamente, ya la fotografía se empieza a desarrollar y aparecen los desnudos de mujeres. En que en esa época los desnudos, y específicamente yo hago una tesis con el tema de las mujeres lesbianas, con el cuerpo lésbico, entonces se llama la tesis Autorrepresentación de las lesbianas a través de la fotografía. Entonces hice una indagación, un estudio en que como las prostitutas de la época imitan acciones lesbianas, medias sádicas, entonces ahí con toda la mitología de la lesbiana, de la vagina dentada, la que se escapa en realidad de este poder del consumo patriarcal, entonces se produce a través de la escopofilia, la producción de imagen.
del sujeto, de las sujetas lésbicas en este caso. Entonces, bueno, con la reflexión de Laura Mulvey, que trabaja el concepto de la scopofilia, el concepto del mirón, entonces digo, bueno, sí, en realidad esto es fotografía, y bueno, además está el concepto de falocentrismo, logocentrismo, y que las feministas, antropólogas, filósofas han ido instalando también este logocentro patriarcal, cómo se han apoderado el lenguaje, etc. Entonces, Lucy Irigaray, que me encanta, una filósofa, ella dice, bueno, no podemos terminar con el mundo, no podemos poner una bomba. Bueno, lo digo en forma simple porque es muy coloquial, pero hay que resignificar. Entonces, yo estaba ahí con toda esta filósofa, entretenidísima, porque bueno, en la tesis yo ocupo solo mujeres, excepto a Merleau-Ponty, que trabaja el concepto que es de la existencia encarnada, que lo tomo de ahí, y luego con puras filósofas y sobre todo mujeres. Las filósofas, la mayoría son lesbianas, feministas. Me atrevería a decir casi todas, es decir, 90 y tantos % son lesbianas. Y cosa que también hay que rescatar, que es lo que estaba hablando ahí con Gladys. Y entonces el concepto de falofotografía es para denunciar toda esta visualidad que está hecha para el consumo del masculino y del mirón hombre para su goce sexual. Entonces tiene que ver con el trasero que ponen cuando venden un auto, con la niña desnuda y las pechugas hiperexpuestas para vender una cerveza. Todo eso son para mí construcciones así como en la filosofía está la filosofía patriarcal, falocéntrica. En la fotografía está esta mirada que tiene que ver, que es falocéntrica. Entonces para denunciar esa mirada. Así que de ahí lo trabajo y me parece súper entretenida porque además deriva en otras cosas y en la realidad misma y en nuevas cosas, nuevos conceptos, nuevas formas de mirar. ¿Y la pornografía? Es como una especie de atención. ¿La ponen ahí? Mira, la pornografía sí, es totalmente falofotografía, es decir, es una mirada y bueno, hay una filósofa que se me fue en este momento, que es norteamericana, que tiene una aversión con la pornografía porque bueno, ella y bien el tema de lo posporno también, de cuestionarlo un poco. Yo ahí lo posporno como que no he tenido una entrada ahí, me he quedado con la pornografía, que tiene que ver con un abuso también fascista del control del otro, es decir, con el sadomasoquismo y todo eso, es decir, como verlo muy placentero, pero al final hay otros que sí no lo está pasando también. Entonces, la pornografía tiene que ver con esta lógica de construcción, es decir, es inconcebible que existan las interviews, la Playboy. Sí, este mundo todavía está muy primitivo, ¿te das cuenta? Es decir, cuando cambia la visualidad, la bomba 4, por ejemplo, es una cuestión pero horrible y naturalizado de una manera impresionante. Y que yo creo que estamos mucho más atentas que es lo que pasó, por ejemplo, con la muñeca inflable en Asexma, ¿no? Que los empresarios regalaron al ministro de Economía una muñeca inflable y entonces mucha gente reaccionó y que creo que tiene que ver con esta reflexión y este nuevo mundo que estamos construyendo, así, de nuevas lógicas. Me parece interesante. El activismo se puede hacer de la calle, de la academia, del discurso, desde muchos espacios y eso es súper interesante porque es un mundo que se abre y uno desde la enseñanza de tus hijos, de la manera en que cocina, lo que come, las relaciones amistosas, es decir, el cambio del mundo tiene que ver con lo micro, lo macro y como decía Margarita Pisano, de lo íntimo, lo privado y lo público. Así que creo que es un espacio muy interesante que se está transformando. Entonces vamos con el último concepto y este es el concepto de autonomía. A propósito de lo que contabas del tema de los recursos y de cómo también desde la gestión podemos tener un manejo distinto
Bueno, voy a partir por la etimología como profesora de filosofía del ambiente. Autos, que viene del griego, ¿cierto? Que significa que se mueve por sí mismo, ¿cierto? Automóvil, algo que se moviliza solo. Autonomía, alguien que decide solo. El concepto de autonomía en el feminismo aparece fundamental, con o sin recursos. Para mí tiene que ver con la salida al capital, es decir, la crítica al capitalismo. Ahora, obvio, tengo que comprar, pagar el metro, caminar. Bueno, por eso creo mucho en la cultura del reciclaje, del intercambio. Creo que hay que crear nuevas estrategias, como lo hicieron los argentinos, me acuerdo de la época del corralito, unos mercados, es decir, hay otra cultura que se va generando fuera de este capital, y que es la cultura comunitaria. Entonces, la autonomía parece fundamental porque nosotras, como feministas, y en Ni Una Menos y en Autoconvocada, queremos otra forma de relacionarnos. Y eso es fundamental, que tiene que ver con que el capital es tan cruento que todos somos sujetos de consumo. Sujetos de consumo desde lo afectivo hasta lo económico, pasa por todo. Entonces, a mí el concepto de autonomía me parece que es fundamental en el sentido de que si vamos a hacer un movimiento social que haga cambios profundos y que necesariamente hay que ocupar la calle, y después se ocuparán tal vez otros espacios, pero yo reivindico la calle. Es decir, cuando digo que tal vez nos vamos a tomar otros espacios, porque ya estoy tratando de seducirme con otros lugares políticos, espacios concretos, gobierno, Estado, no sé, instituciones privadas y públicas. A mí me parece que la autonomía tiene que ver con mantenerse en la calle. La autonomía tiene que ser con una crítica profunda, y para salir a la calle tú no necesitas recursos. Eso es lo primero. Es decir, para hacer activismo, nosotros contra los femicidios, los segundos lunes de cada mes, necesitamos recursos. No necesitamos postular ni a un proyecto ni nada. Es decir, obviamente compramos a veces velas, compramos papel, y cada una aporta algo, u otra que tiene más recursos dice yo hago tal cosa. Pero nuestro activismo tiene que ver, y suena medio raro porque hemos tenido que ser bien radicales en eso, porque nos han ofrecido como hacer eventos, quedarnos con una parte, o utilizar el nombre y hacer otra actividad, cuestiones publicitarias, o lo mismo nos informaron esto de Ripley, que saca una polera, que sí vamos a apoyar y no sé qué. Nosotras no queremos ni siquiera poner una cuenta bancaria para los damnificados ahora de los incendios, porque nos parece que es una manera de hacer realmente carne un activismo que es propiamente humano. Es decir, la humanidad cuando ve que la cosa no funciona, la sociedad sale nomás, sale, y para organizarse están las redes sociales. Es decir, estamos en un momento sumamente privilegiado en que por último una vez a la semana te podrás conectar a un correo electrónico, informarte lo que viene. Me parece que la tecnología igual necesita una reflexión. Yo reconozco eso en Heidegger, la reflexión que hace la tecnología, que uno no puede estar al servicio de la tecnología hacia uno. Entonces la crítica que le hago a WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp es una tecnología de la mucha instantaneidad, que a mí yo no puedo tener WhatsApp, no sirvo, porque me pone de hecho un poco mal, porque me tensa demasiado. Te saca de la serenidad. No, sí, totalmente. Sí, yo no tengo WhatsApp, yo uso Facebook porque puedo editar, pensar, escribir y después darle, tal vez rumiarlo un poco más. Uso otras plataformas, es decir, Twitter también me cuesta un poco, pero WhatsApp, de hecho lo estoy pensando profundamente en la tecnología, porque creo que es importante que lo reflexionemos y lo compartamos también, porque de pronto tú te quedas muy fuera. Es decir, la tecnología, hay muchos ya que están fuera, que están en el campo, las mujeres que están en la población, que no tienen, que son mayores, ya están fuera de esa tecnología, y el WhatsApp ya es mucho más fuerte. Entonces, me parece que la autonomía tiene que ver con aprovechar estas herramientas virtuales, que ha sido Internet uno de los descubrimientos más interesantes de esta época,
y lo que a nosotros nos permite hacer un afiche y publicitar en redes y salir. Entonces creo que mantenerse fuera de este ámbito económico, porque mira, tú lo hagas bien o lo hagas mal, lo que yo he aprendido de chica, que estaba en el consejo de curso, he sido presidenta de curso, de la básica, he estado en muchas cuestiones de organizaciones sociales, centros juveniles, etcétera. Siempre queda la cagada con los recursos, con el dinero. El dinero es capaz de echar a perder una relación de amistad, una relación de amor, familiar, política, con mayor razón. Y más aún, la política actual, la lógica, es decir, primero los valores súper trastocados, porque el dinero se convirtió en valor, entonces la aspiración al valor dinero. Los empresarios son un modelo moral porque tienen mucho dinero, la están enferma. Y la política actual es tener acceso a un poder de manejar muchos recursos y quedarse de muchos recursos. Es decir, yo leí el otro día y que me parece, pero nada tirado a las mechas, me parece súper lógico y debiera ser a los bomberos pagarles y que la política sea de voluntariado. Sí, yo creo que eso, la política, el sentido de la política hay que recuperarlo. Entonces yo creo que la política sí tiene que ser, porque la política sea capitalizada. Entonces la autonomía tiene que ver con salirse del capital. Y eso la organización social lo tiene que ocupar porque eso es un poder. No es un quedarte fuera, eso es un poder sumamente interesante que yo espero que se comprenda y se genere así en muchos espacios, porque lo quieras o no, echa a perder muchas relaciones políticas de partido, activismo, y no va por ahí la cosa. Sí, hay otros elementos también que tienen que ver con finalmente cómo, bueno, sobre todo las organizaciones de mujeres han logrado mantener cierto espacio de autonomía, pero que también se han visto como tentadas. O sea, alguna vez hablamos, por ejemplo, de las agendas, de cómo el tema de los financiamientos ha influido en las agendas, y eso ha despolitizado también el movimiento feminista, que un poco es como la consecuencia que se ve en los últimos encuentros. Yo diría no es de Arica, pero sí a lo mejor los latinoamericanos, que se había perdido un poco el foco, ¿no? del actuar, del hacer. Sí, mira, yo entiendo de que tenemos que arrendar una oficina, hacer afiches, es decir, no critico, las compañeras de la red necesitan imprimir afiches, llenar Santiago y instalar la campaña contra el machismo. Es decir, lo comprendo perfectamente, pero voy a un activismo que tiene que ver con la denuncia directa a los que nos están dirigiendo, a los que están armando leyes, a los que están. Eso es la calle, es lo inmediato. Eso es una acción propiamente humana que no tiene que estar transida por el capital, porque uno sin darse cuenta está siendo captada y cooptada por el tema, porque de un cambio social empiezas sin darte cuenta a ser más reformista, cosa que a una le pasa en la vida también. Pero yo creo que tiene que ver con una cuestión muy muy profunda y que la hemos ido instalando y que esperamos que siga así, porque si no sería traicionar a nuestro propio movimiento, y en mi caso sería traicionarme con todo lo que no sé, creo que mi vida ha tenido que ver con estar en el activismo y me parece fundamental, en donde te toque estar, trabajar con otros, denunciar y a tratar de que tu vida tenga un sentido y aportar. Bueno, yo creo que el sentido que tiene mi vida, el mantenerse en esa postura, como en esa trinchera, también es súper interesante, como ante todo este escenario de cambio beligerantes que estamos viendo hoy día y de falta de cordura muchas veces. Yo creo que es súper interesante lo que tú dices. Jimena, yo te quiero agradecer la reflexión, el tiempo,
las definiciones, compartir tu experiencia, tu conocimiento. Y yo sé que tienes una invitación importante que hacer Sí. en este espacio. Así que, Sí, claro, estamos a puerta al 8 de marzo, Sí. así que invitar a todo el mundo, mujeres, hombres, niños, ancianos, porque el feminismo tiene que ver con todos y todas. Ni una menos es una forma de denunciarlo porque es algo que nos aqueja directamente, pero que tiene que ver con un cambio social. Así que esperamos que esto no sea una salida de un momento y que este 8 de marzo a las 19 horas en la Plaza Italia nos acompañen y estemos ahí, nos acompañemos todas, hagamos carne la sororidad, como ojalá también fuera carne el Padre Nuestro y todos los discursos que la gente dice, que no sean vacíos de contenido. Necesitamos otro mundo que tiene que ver con el decir, con el pensar, el decir y el hacer, que tenga coherencia, porque estamos muy escindidos humanamente. sí. Y nos ha hecho un peso. Bueno, reiteramos las gracias, Jime, y bueno, agradecemos al espacio, a la librería TXT Huérfanos, Sí, que gracias. abre sus puertas para hacer este ciclo de entrevistas que es muy gratificante, interesante y que queremos seguir haciendo por mucho tiempo. Gracias. Muchas Jime. gracias por el espacio.